Ahí ya está grabando. Sí, sí. Trabajo con desarrollo de DA2. Bueno, empezamos con el debate del punto 1. Sí. ¿Quieren que lean las primeras y después se incluyen ustedes? Sí, dale. Dale. Sí, dale. Bueno, clasifiquen las obligaciones del siguiente listado. A. Es obligación primordial de los ingenieros respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en su actuación profesional. Yo puse que era hacer prestación de servicio. Para mí es una obligación principal esa. Como las clasificaciones es... Ahora voy a leer de nuevo. Vamos a diferir todos. Porque para mí es no necesitan un cambio, digo. Pienso yo que no necesitan algún cambio y es una obligación que ya existe. ¿O no? ¿Cuál dijiste que era? Para mí yo había puesto, pensaba que era obligaciones principales. Obligaciones principales. Ujú. Pero las obligaciones principales eran las que dependían de otra. ¿Te acordás? Por ejemplo, las obligaciones principales son cuando vos alquilás algo, necesitas ese garante. O sea, no puedes acceder al alquiler si no tenés garante. Acá yo en el PDF dice que las obligaciones principales para existir y tener eficacia no necesitan de otra. Bueno, esas eran las accesorias, ¿no? No, las principales. Las accesorias son las que necesitan de una obligación principal para existir. O sea que dependen de eso. Sí. Me confundí yo. Yo pensaba que era una obligación principal porque justamente no necesitaba de... Bueno, sí. A ver... Que era obligación de hacer, porque la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio. Y después tenés algunas características. Dice, la prestación de un servicio puede consistir... Chicos, ¿quién tiene el audio muy...? Porque no lo escucho a Johnny lo que dice. Parece España. Ahí está. ¿Me siguieron porque puse obligación de hacer? No, yo no te llegué a escuchar, Johnny, porque justo se me salió. Dice que la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o realización de un hecho. La prestación de un ejemplo. Pablo, moteate un toque. Después abajo dice realizar una actividad con diligencia apropiada independientemente de su éxito. Aquí el profesional deberá desplegar todos sus conocimientos y mejores esfuerzos. O sea,
En el punto 1 te dice la obligación. En el punto A dice obligación primordial de los ingenieros. Respetar, hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en su acción profesional. O sea, estrictamente Sí. obligación de hacer. Porque es lo que Se lo corta un que- poco. Por eso yo lo asocié con eso. No sé si ustedes pueden decir otra cosa. Sería genial. Yo también, para mí también es obligación de hacer. Lo dije, pero no sé si me escucharon. Dice, No, pues se escucha medio entrecortado, va. Yo Se escucho escucha así. igual, no sé bien. Sí, yo escucho entrecortado, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo acá estoy leyendo la definición del hacer, repasándola. Pero, Pato, vos esas ya las habían escrito en el Word. No, eso yo estaba viendo la definición que había dicho primero Anto y después la otra. Pero, Pato, Sí, igual también. Pero quiero ver. Porque quiero ver a qué se refiere con hacer, digamos. es hacer lo Che, que pará, debe no hacer. se escucha nada, boludo. Fíjate, leelo la parte que dice obligación de hacer obligación de hacer Dice obligaciones de hacer, prestación de un servicio, abajo la A. la Es obligación primordial de los ingenieros respetar y hacer respetar toda la vida. Según eso, que es de lo que deberíamos hacer bien, digamos, y hacer respetar y bla, 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 los conocimientos y no sé qué. Y acá en el punto A del Sí, ejercicio, entonces está bien. dice que Ahora. habla de ingenieros y lo que deben hacer. Las reglamentaciones y bla, 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 bla. Claro. Sí, Entonces, ¿qué sí, opinan está todos? bien entonces. Sí, no, está ahí obligación de hacer. Sí, porque dice eso, de desplegar todos sus conocimientos. Claro, yo puse obligación de hacer, prestación de servicio, porque el ingeniero presta ese servicio. Claro. Bueno, pongo en el documento, digamos, obligación de hacer y después lo redactamos bien. Dale, dale. Sí, Dale. Vamos con el B. sí, bueno, ¿Hay que redactarlo? Porque acá solamente dice que lo clasifiquemos. Pero no No, me dice parece que... que solo La cara de Flor se quedó retirada. igual estamos en. A ver. Como quieran, yo si quieren yo decía redactarlo como para que quede más prolijo nomás, pero si quieren lo clasificamos y nada más. No, la última, yo tampoco, yo no tengo problema en redactarlo, si quieren lo redactamos. Pero bueno, ahora mientras clasifiquémoslo nomás. Los redactamos y ahora los clasificamos para que quede grabado. Dale. Dale. Bueno, leo la otra y después seguimos. Dale. La B dice, No ejercer la- no ejercer actividad profesional fuera del alcance de su título o de las incumbencias que las autoridades competentes hubieran establecido para el mismo. Yo puse obligaciones de no hacer. De no hacer. Yo te iba a decir lo mismo. Sí, de no hacer. Bueno, esa con- Ahí está. Ahí estamos El mismo todos. punto te dice el ejemplo. Claro. Te da el ejemplo ese de la del jugador de fútbol, de no jugar para otro equipo. Tal cual. Bueno, entonces, en esa paramos todos entonces. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Obligación de no hacer. ¿Quieren que lea la C? Sí, dale. Dale. Es obligación de todos los matriculados promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y progreso de los ingenieros. No, ¿Obligaciones solidarias? No entiendo la Sí. letra.
Yo puse hacer prestación de servicio igual que en la 1. Yo también. Sí. Yo también. De hacer. Sí. ¿Te podrá repetir? Habla de la obligación de Hacer. los matriculados, es lo mismo que un profesional Claro, que lo mismo que la primera, más o menos. Es similar. Es similar que la primera. ¿Vos cuál pusiste, Pato? No, o sea, para mí no era el de hacer por el tema que dice, o sea, dice la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo que acordaron las partes, o sea, como que no lo veo como que fuera algo de Pará. lo que dice ahí de promover la solidaridad. No, te estás confundiendo, estás diciendo la otra, la que sigue. Estamos en la C. Claro, por eso, viste que dice, es obligación de todos los matriculados promover la solidaridad. Bueno, después la cohesión, prestigio. Cohesión, ¿Y lo pusiste como obligaciones solidarias? ¿Cómo? ¿Obligaciones solidarias lo habías puesto? No, o sea, yo estaba leyendo ese, quería ver bien la definición porque se me hacía que era más... Iba más con esa que la de hacer. Pero la solidaria no era la que vos prestabas. Por Pero ejemplo, sí, ahí, lo de la casa. estoy leyendo y nada que ver, porque dice que es una obligación donde existen varios deudores que garantizan el cumplimiento del... Por ejemplo, cuando vos le das, por ejemplo, alguien te da ¿cómo se llama? Para un alquiler, te presta un papel y si vos no pagás, la persona paga por vos, ¿no era eso? Claro, sí. Okay. En el caso de la D, ahí sí va obligaciones solidarias. No sé qué les parece. Sí, en la D Sí, no, sí. entonces habiendo las obligaciones sí, me quedo con la de hacer, pues si la otra nada que ver con la definición. En la que sigue, Pato, en esa sí va obligaciones solidarias. Sí, es así. Era como que se partían las deudas, se repartían las deudas, algo así. Claro. Sí. Pablo, escúchame, ¿te podés mutear un toque y cuando hablas te desmuteás? Porque con estos auriculares de mierda no escucho a los chicos como de fondo. Como pasa que se escucha todo el fondo, boludo. Ahí va. Boludo. Después en la E dice, el señor A se obliga a entregarle al señor B 2 bolsas de café de grano por el valor de 2.000 pesos. Por cada bolsa. La primera en fecha 30 de abril de 2021 y la segunda en fecha 30 de mayo de 2021. Sí. No es obligación de dar cosas ciertas. O de sujeto- dar. Puesto de hacer. Yo puse obligaciones divisibles. Porque... Cosa cierta también. ¿Cuál? Sí. Yo puse que no es cierta. obligatorio. Lean un toque esa, la E, obligaciones de sujetos plurales. Pues dice, se constituyen entre dos sujetos, el acreedor y el deudor. El deudor tiene el deber de prestación y el acreedor la facultad de recibirla. Pese a que ello, todavía es lo mejor. Claro, pero Después acá te le- está dando una fecha. Las ¿Qué hacen obligaciones. Lean la C que dice obligaciones divisibles. A ver si les parece familiar. Yo pensé donde dice Paguen un segundo. Dice que es un cumplimiento parcial. Media igual, seguro me levanto temprano. Perdón. No, me tiraste todo. Pequeñas e iguales. No puede ser, Johnny, que sea divisible, porque acá dice, una obligación es divisible cuando tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, y ahí se está como separando el pago en dos.
Claro, aparte sí, dice dice eso de que es necesario porque pueda fraccionarse en partes iguales y homogéneas. claro, y Claro, acá Sí, está hablando de 1.000 pesos iguales. sí, 1.000 sí, pesos tenés iguales. razón. sí, sí, sí. No, 2.000 pesos, perdón. 2000. Serían obligaciones divisibles, entonces. Sí, sí. Quedamos en esa. Ujú. Bien. ¿Alguien quiere leer el F? ¿Alguien que no haya leído? Así participamos todos. Yo. El E. El señor A se obliga a entregarle al señor B dos No, bolsas de café. esa no era la El que yo F, el F. recién. Ay, perdón, perdón. En caso de no cumplir el locatorio, en la debida entrega del inmueble, deberá abonar el locador por cada día de mora una multa equivalente al 3% diario sobre el precio del alquiler. ¿Ese no es el que dice dar sumas de dinero? ¿Cuál pusiste? No. El de dar sumas de dinero. Claro, Sí, que debe Yo de dar dar suma cierta de dinero. suma y determinada suma de dinero que se conoce Claro, desde el momento en que contrajo la obligación. Y ahí Claro. dice, la obligación puede llevar intereses. claro. Por diferentes acuerdos. ¿Cuál fue ese? Ah, re perdido. Al principio, abajo de obligaciones de género. Obligaciones de género. Es la cuarta sería más o De dar menos. suma, lo dice A3. En caso de no cumplir locatorio deberá entregar. Claro, porque dice el 3% que quién lo pone, el acuerdo de las partes, lo disponen las leyes y el Banco Central de la República. De la Argentina. Mm. ¿Lo encontraste, Fanny? Sí. Lo ubiqué. Claro, yo puse nada que ver entonces. Yo puse modos anormales de extinción de las obligaciones. La última. Ah, sí, viste, más difícil. A ver, Si no cumplir el locatario de entrega del inmueble, deberá abonar la multa de media inmueble. ¿Sabés que la pensé esa, Flor? Pero como viste que abajo te da A, B, C como cumplir ciertos requisitos y dice por el acuerdo de partes, seguro. Y como que en el ejemplo no aclaraba que sea acuerdo de partes, era como que el 3% se lo impusieron sin un acuerdo previo. ya por eso el impuesto que le lo pusieron ya es Está dispuesto acordado por. antes. Claro. Listo. Listo. Está bien, ahora sí ya entendí. Cerramos Entonces, entonces en esa. de dar sumas de De dar suma de dinero. Mm. ¿Alguno quiere leer la G? Yo tengo en La un señora. celu el apunte, entonces, y en este celu el Meet, entonces no puedo leer los enunciados. No, No yo pasa nada. tampoco. La señora A. La señora A y el señor B se obligan a entregarle a los señores C y D un taladro inalámbrico Spectra 18B, bueno, por el valor de 8.000 pesos. Fue re caro. Mal. Para mí era obligación. Sí, obligaciones de sujetos plurales. Nada que ver.
Yo puse obligaciones de dar cosas ciertas. Yo también. Porque Por puso un encima de ejemplo que aparte. depende mucho. Sí. El Sí, taladro, algo concreto le está dando, no es Claro. que. Es algo es muy específico. Ujú. Es algo físico, ¿no? Claro. Y aparte el ejemplo te dice, por ejemplo, una máquina dobladora de tubos automático con cambio Claro, automático de matrices, marca, bla, bla, bla. Bueno, es casi parecido, solamente que acá te da el valor. Claro, sí. Ah, listo, sí, tenés razón. ¿estamos todos de acuerdo, muchachos? sí, Sí. Cerramos sí. en esa. Me salió recancha de fútbol y estamos todos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, no? Sí. Salimos a probarlo, ¿no? Dale que salimos a probarlo. Pablo se fue, que No, está. Che, Bueno, falta la última que dice: el sujeto A se obliga a entregar al sujeto B un plotter de corte. a mí, ese era, a ver, para quiero leer. Obligación de dar puse yo. Obligación. Es obligación de dar, pero como que no encuentro todavía, porque no es algo específico como la anterior. Yo pensé que era obligaciones de género. yo me parece que voy por Yo más. de dinero. Oh, listo, me voy a cortar el wifi. Vos, Pablo, ¿qué pusiste en la última? ¿Para vos qué es? Para que recién me conecto porque se me cortó el wifi. Que estamos en la H, ¿no? Dice, el sujeto, sí, dice, el sujeto A se obliga a entregar al sujeto B un plotter de corte. Yo pensé que era de género, porque acá dice, la obligación de dar es de género si recae sobre una cosa determinada solo por su especie en cantidad. Por ejemplo, una máquina dobladora de tubos automática. Y acá dice, Ah, el sujeto A se obligó al sujeto B a entregar un no sé qué, pero aclara que es un no sé qué de no sé cuánto. Sí, aparte dice: las No sé cosas si me debidas en entendí. este tipo de obligaciones deben ser individualizadas. Mis explicaciones son mortales. Ahí sí, onda, está bien. se cierra. A ver. Mm. Vos, Pablo, ¿qué habías puesto? Flor, ¿vos pusiste obligación de género? A mí me dijiste, sí. 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 Porque yo también estoy entre la de dar cosa cierta o entre la de género. Es que Entre yo esas pensé dos. que era la de género, Obligación de porque la género de puse cosa yo. cierta es como más específico lo que te está pidiendo. Claro. Ahí no, es una especie y esa cantidad es una. No te especifica modelo ni nada. ¿Entendés? Sí, yo me Claro, parece que también voy por eso. una es específica, y la otra no, porque solamente te da el nombre sin ninguna especificación. Claro, te da el el objeto y listo. y te nada más. Quizás el trabajo de obligaciones de género dice como sobre una cosa de calidad media. Entonces yo me voy por obligación de género. Sí. 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 Obligación de género, sí. Sí, me están haciendo bastante Cerramos rápido, sorprendente. cerramos en Bastante género, bien. chicas. Sí, obligación de género, sí. Cerramos así. Sí, Patricio. Joya, perfecto. Igual lo que vos Completado. escribís, Patricio, a mí me aparece acá en el Word. ¿Eh? Que lo que vos escribís en el Word, a mí me aparece igual. Claro, les va apareciendo todo. Pues ahí Sí. lo podemos editar entre todos. Sí, mejor. Bueno, yo después en el 2, digamos en la A, dice: explique brevemente los elementos de las obligaciones, que es lo que hablamos con Johnny.
Yo puse los elementos se dividen en 4 secciones. Inicia con el acreedor y el deudor, a los que se le denomina como los sujetos. El acreedor es aquel que tiene el derecho a pedir que se cumpla una obligación, especialmente una deuda, Acciones, y el deudor es aquel que debe y está obligado a pagar una deuda. Luego nos encontramos con el vínculo jurídico, que es la relación legal ¿Por que qué existe parado? entre los dos Ah, por la sujetos. hoja. Es lo que le da al acreedor el poder para exigirle al deudor el cumplimiento de su deuda. Después, la tercera sección habla sobre el objeto de la obligación, que es la prestación prometida, es decir, que el deudor tiene como obligación cumplir y el acreedor derecho a exigir. Y por último se encuentra lo que denomina como causa, que es el fundamento y principio de algún suceso ocurrido. No puede existir ninguna obligación sin causa. Siempre las Sí. obligaciones derivan de algún hecho o acto jurídico para poder producirlas. No sé si lo pudieron leer ahí en el documento. Sí, Sí, ¿y sí, yo lo cuál estaba sería la leyendo. quinta de la que hablaban? No, eso nada que No, ver. son Eso 4. lo entendí mal, eran Ah. 4. Ah, eso es lo que iba a preguntar también lo mismo. Me sacaste la palabra. Pasa Sí, que sí, Pablo no. decía Pablo, perdón, Johnny había buscado en Google y solamente sí aparecen 3. Onda, no aparece la cuarta, que es lo de la causa. Claro, pasa que quizás para mí la causa como es algo más general, quizás esto ellos nos lo explican, pero en internet quizás ni te lo nombran, porque lo Claro, asumen pues es como como que para que todos estos elementos surjan tiene que haber una causa. una causa, obviamente. Claro. Sí, Como Bueno, para mí que por eso lo agregan como un elemento más. claro. Claro. Bueno, de Ujú. esto igual no hay mucho que debatir porque es más conceptual. Yo quizás después les paso igual si quiero sumar algo o algo de eso, lo modifico en el doc Ahí y se los yo paso les a ver qué les parece. completé. Ahí les completé yo lo de. ¿Cómo se llama que había completado? Lo de obligaciones. Perdón. Lo ¿De qué de. punto? ¿Del 2? Sí, Sí. los efectos de obligaciones. no, antes vos lo completaste abajo donde yo puse lo que yo había escrito. ¿Dónde está? Claro, ¿Dónde está la que ese puse? es de... Yo lo escribí abajo del Word lo escribí yo, ¿cómo es? Lo que yo había googleado, como le dije a Pato, y lo puse ahí, viste que abajo arriba dice, dejo acá lo que escribí. ¿Y dónde estaba el mío? Y vos lo completaste Ah, ahí. me lo No, borraste. Acá ¿Dónde? dice obligación, eso lo completaste vos. Ah, ahí está, lo vi. Está tu aporte, quédate tranquilo. Por las dudas. No. Y, viste, Bueno. no, lo había escrito más que todo para que lo lean ustedes, viste, y lo que hablábamos. Pero sí, son 4, como están en la punta. Bueno, el siguiente, ¿no? Seguimos en la B. Este punto número 2, seguimos a la vez, exactamente con el parte de vínculo. Ya puse los primeros 3, faltaría el de causa. Bueno, el de causa compra, ¿no? A ver. Ahí te Yo doy completo el de causa. Yo doy por tema de que el de causa es eso de, digamos, que la firma del contrato de compra-venta. Porque fíjate que en la definición de causa, o sea, ves al último dice que las obligaciones derivan de algún hecho o acto jurídico para poder producir una causa. Y o sea, acá hay un acto jurídico que es la firma del contrato, de la compra-venta. Entonces la causa es el contrato de compraventa. Exactamente. Acá tengo lo que es causa en el librito. Indican solamente los síntomas. Dice las partes que han tenido a mirar a crear la obligación. El tema de causa, bueno, se va al carajo. Y se debe considerar o no elemento esencial de la obligación. Claro. Sería entonces eso. La firma del contrato de compra-venta. Claro, es el fin, causa fin.
de crear la obligación. Es algo que vos pones para crear la obligación. Claro, como el ejemplo. Y los otros tres están Exactamente. No escucho nada. ¿Qué dijeron a lo último que dijiste, Johnny, que no te escuché? No, si los otros tres que puse, que los clasifiqué, estaban bien, sí, parece que es así. Ah, no lo leí porque estoy del celu. Ahora lo leo. Mira, acá tenés las diferentes fin de causa. Inmediata, inmediata. Pero bueno, eso ya nos vamos a otro tema. Bueno, ¿qué falta? Motivo principal de Después, el punto C dice cómo debería terminar la relación obligacional para que se considere que terminó de forma en anómala. forma anómala. Pará, ¿y el B no lo hicimos? No, pero eso es lo que estaba, lo que Identificar. entendía. No. Ah, claro, perdón, sí, claro, nomás completamos de la causa. Claro. La venta. Pero, ¿por qué venta? Si solamente tenés que poner 4. Vínculo jurídico, el objeto de la obligación y la causa. Porque el B desprende del 2, de los elementos. Los elementos que vos desarrollaste, los tenés que plasmar en este ejemplo que te tira acá. Si pusiste 4 elementos, son solamente 4 elementos que van a desprender del ejemplo que te pone. ¿Me siguen, chicos? Por eso venta no va. Claro, entra solamente los sujetos, Sí. el objeto de obligación, el vínculo jurídico y la causa, lo que había dicho. Sí. Sujeto, objeto, vínculo y causa. No más. Yo lo clasifiqué así, no sé si lo leyeron, si les parece que Sí, está sí, bien. es que está Sí, bien. está bien aparte, eso, ¿eh? Sí, está bien. Sí, sí. ¿O por qué le querían agregar las... ¿Cómo? ¿Eh? No, nada. ¿Por qué le querían agregar las ventas? Porque arriba te dice que es un contrato de compraventa. No sé quién está variando la venta, ¿eh? No, eso de venta pusiste vos, Pablo. No, lo borré yo. Claro, pero también me Estaba puesto, sí que la puso. venta de arriba de compraventa. Ahí lo escribo. Ah, lo borré de arriba. ¿Quieren que pasemos al C? Bueno, Para, ¿y el B? Ay, para, ¿el B no lo hicimos? el B es lo que estamos haciendo recién, entonces. Que recién terminamos de hacer. El de compraventa. Cada vez identificar los elementos, digamos, qué es cada cosa. Digamos, el sujeto A los sujetos serían A y B, el objeto de la obligación sería la sierra, el vínculo sería el pago de los 20.000 pesos y la causa sería el contrato de compra y venta. Ah, está. Claro. Ahora después lo desarrollamos y lo fundamentamos bien para que quede más prolijito. Y en el punto número C, ¿Cómo debería terminar la relación obligacional para que se considere que termine de forma anómala? La relación obligatoria se considere que termine de forma anómala. No cumple de pago, sino la referencia del paso anterior, por lo que esto es Claro, me hace confundir. Disculpa.
Bueno, esto es lo que yo hice en el punto número C, fue como sacarlo de la última parte de los modos normales de extinción de las obligaciones, porque cómo termina de una forma anómala, o sea, de una forma irregular, y eso lo relacioné yo con la última parte que dice de los modos de extinción o terminaciones de las obligaciones. Cuando termina una obligación, ¿de qué forma? Como habla de una forma anómala, algo mal, supongo, o en peleándose, algo en discrepancia, por eso lo puse yo como modos normales de extinción de obligaciones, que está en la última parte, no sé si lo leyeron. Modo ordinario, ¿no dice? Modo ordinario de extinción. Modos normales de extinción de las obligaciones, que de ahí después se clasifican en 3 partes que lo aclaré ahí. Le puse para que la relación obligacional se considere que terminó de forma anómala, el deudor no debe cumplir con su cumplimiento de obligación de pago. Si nos referimos al caso anterior, por eso lo aclaro. No sabía si se refería en general o al caso anterior del pago de la compraventa. Y puse, por lo que en este contexto nos encontramos con los llamados modos normales de extinción de las obligaciones, que pueden ser por novación, renuncia o imposibilidad de cumplimiento, que son 3 clasificaciones que tienen los modos anormales de extinción de las obligaciones. Más perfecto imposible. Mal. Me dejaste todo pensando a ver qué tal. Ya ni le quiero responder. Pásame ese resumen. Estoy calculando. Ya sabemos quién pedir la ayuda en el parcial. Nada, mentira, profe, ¿eh? Profe, mentira, profe. Aclaramos por las dudas. Nah. Así que ha concluido el TP. No van a rendir el TP. Bueno, vamos una horita, así una horita clavada, así que joya. Bien. Bueno, paren, con el punto 1, ¿qué hacemos? ¿Nos repartimos para justificarlo o cómo hacemos? ¿O no lo justificamos? Para mi parecer no habría que justificarlo porque tampoco Pensé. Como quieran, yo decía nomás de justificarlo, onda como para que quede prolijito. Onda como para no ponerlo así nomás y que jodan así. Sí, más presentable. Chiquito. Yo como que capaz, viste, después te ponen, ay no, pero ¿cómo van a responder así un trabajo? Ya están en la facultad, viste, que capaz te empiezan con esa y... Hoy Pato está re hater. No, pero... ¿Qué? Pero por la duda, porque capaz después, viste, no bajan puntos porque está así nomás redactado, viste. Si te decís no, tiene que estar bien presentado. Sí, yo No me siento tomo re barato. perseguido por coso, boludo, por la... Está grabando, Pablo, en la clase. Pablo, la sección. siendo grabado, chicos. ¿Vieron Por que favor, cuestión de innovación? ¿Vieron que cuestión de la innovación? Está grabando, Pablo, en la clase. Patricio. ¿Quieren que lo hagamos ahora, así rápido? Y después, si quieren, lo editamos. Dale. Listo. ¿Les parece? Ya que lo hicimos en una hora y media, lo terminamos. En medio nomás. Ahora bien, no había que hacerle. A este no había que hacerle la minuta. Le agregamos la razón. Lo que estuvimos debatiendo es las razones. Lo tenemos ahí, ¿No hay que hacer minuta a esto? No, No. la minuta es para las APG. Ah, ok. Ah, para eso, Sí. perfecto. ¿Por qué te pusiste eso? Ahí agregué algo. ¿En dónde? En el TP. Sí, pero qué parte.
¿En el C? No, ¿qué hiciste? Sí, no borro la última parte, ya está, ¿no? Sí, lo saco. Sí. Lo que puse Che, dejé yo acá. saco la cámara ya. Ahí está. Yo le iba. Este es un cacho más. ¿Quieren que deje de grabar entonces? Y de última seguimos hablando y lo redactamos bien para entregarlo. Sí, Claro, sí, con todo. Ujú. Sí, sí, Así Pero no, ya porque ya así no se está, hace en tan larga la realidad, ya está grabación. armado. está clasificado, después si querés le hacemos el motivo. ¿A quién saluda? ¿Quién saluda? Amigo. Pero el saludo es medio punto. Saludos medio Bueno. punto más, profe. Nos vemos, profe. Un gusto. Nos vemos, profe. Ya